Hola, saludos desde Oakland. Espero que disfruten esta nueva reflexión y siéntanse muy bienvenidos a sentarse y proclamar juntos el Evangelio de Jesús. Nuestra primera lectura está tomada de Éxodo y Dios alimenta a su pueblo en el desierto. Nuestra segunda lectura, tomada de Efesios. Pablo insta a los efesios a vivir vidas que estén de acuerdo con su llamado bautismal. Y nuestro evangelio tomado de Juan, Jesús declara que Él mismo es el verdadero pan del cielo, del cual el maná provisto por Moisés no era más que un presagio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al contrario, al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Jesús les contestó: En verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió: La obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó: En verdad les digo, no fue Moisés que les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. En 1885, Van Gogh visitó un museo en Ámsterdam para ver el famoso cuadro de Rembrandt, La novia judía. Habiéndolo visto, dijo: daría 10 años de mi vida si pudiera sentarme ante este cuadro durante 15 días, sin nada más que un pedazo de pan seco como comida. Mi primera hambre no es de comida, aunque he ayunado mucho tiempo. El deseo de pintar es mucho más fuerte, que cuando recibo algo de dinero, empiezo de inmediato a buscar modelos hasta que todo el dinero se acaba. No es solo el cuerpo el que tiene hambre, el corazón y el espíritu también tienen hambre. El pan de las cosas materiales nunca podrá satisfacer el corazón de un ser humano. No es lo mismo alimentar a un ser humano que engordar el ganado. Somos criaturas no con un hambre, sino con 100 hambre. Tenemos hambre de muchas cosas, además del pan. No todos nuestros apetitos deben satisfacerse. Algunos de ellos son apetitos que podrían destruirnos si los alimentamos. Cuanto más se les alimenta, más hambrientos y más exigentes se vuelven. Debemos ser conscientes de que esos apetitos existen dentro de nosotros. Pero quedémonos con los apetitos que deberían satisfacerse, si queremos ser debidamente alimentados como seres humanos e hijos de Dios. Tenemos hambre de un sentimiento de importancia. Nadie quiere ser nadie. Todos queremos importar, aunque solo sea para una persona. Tenemos hambre de aceptación. Si no somos aceptados, nos resultará casi imposible darnos cuenta y aceptarnos a nosotros mismos. Tenemos hambre de relaciones. Tenemos hambre de motivación. Tenemos hambre de fe, de un conjunto de creencias positivas que nos guíen. Tenemos hambre de esperanza. Tenemos hambre de amor.
Si esto lo podemos satisfacer por completo, la mayoría de nuestras otras hambres desaparecerían. Sin embargo, hay un hambre más, una más profunda y una que subyace a todas nuestras otras ansias, incluida la del amor. Es el hambre de la vida eterna. En otras palabras, el hambre de Dios. Experimentar esta hambre no es una desgracia, sino una bendición. Nos salva del estancamiento y mantiene una especie de corriente en nuestras vidas para alcanzar a Dios. Todos los días vemos gente que sale de los supermercados con carritos cargados de comida y bebida. Pero este otro pan no lo encontraremos en los supermercados. Si pudiéramos, estaríamos bien alimentados. Solo Dios puede darnos este alimento. Solo Dios puede satisfacer nuestros apetitos más profundos. El maná mantuvo la vida temporalmente. La comida que Jesús da sustenta la vida de manera permanente. Para nosotros, peregrinos en las calles del tiempo, pero impulsados por un deseo incontenible de inmortalidad, Jesús viene con la promesa: el que come del pan que yo doy, vivirá para siempre. ¿Quién no querría comer de este pan?